¿Alguna vez te has preguntado por qué los samaritanos eran tan despreciados por los judíos en tiempos de Jesús? ¿Qué había detrás de esa profunda división entre dos pueblos que de alguna manera compartían la misma fe? En la Biblia encontramos varias historias que muestran cómo se manifestaba esta enemistad, pero también vemos cómo Jesús, en su sabiduría divina, desafió estas barreras culturales y religiosas, enseñándonos poderosas lecciones de amor, fe y unidad. Hoy vamos a profundizar en la historia de los samaritanos y entender cómo comenzó este conflicto, cómo se intensificó y, finalmente, cómo fue confrontado por el mensaje de Jesús. Si tienes curiosidad por descubrir cómo las disputas entre judíos y samaritanos revelan la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad, quédate con nosotros hasta el final de este video. Te sorprenderás con las lecciones que siguen siendo tan relevantes para nuestra fe hoy en día. Antes de empezar, aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos que traen profundas revelaciones bíblicas transformadoras. Y comparte este video con amigos y familiares para que juntos podamos aprender más sobre el amor y la fe en Dios. Orígenes históricos. La historia de los samaritanos se remonta a un período de profunda división y transformación en el antiguo Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Fue en este contexto de división que los samaritanos comenzaron a surgir como un grupo distinto. Cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios alrededor del 722 a.C., los israelitas del norte fueron deportados y, en su lugar, los asirios trajeron colonos de varias partes del imperio. Esta mezcla de culturas y religiones dio lugar a lo que más tarde se conocería como el pueblo samaritano. Eran una fusión de israelitas restantes y pueblos extranjeros, lo que resultó en una práctica religiosa y cultural bastante única. Con el tiempo, esta mezcla trajo tensión y desconfianza, especialmente con los judíos de Judá, que veían esta fusión como una amenaza a la pureza de la fe. La principal fuente de desacuerdo entre los samaritanos y los judíos de Judá era la forma en que adoraban a Dios. Mientras los judíos de Judá mantenían el templo de Jerusalén como el centro de su fe, los samaritanos creían que el verdadero lugar de adoración era el monte Gerizim, ubicado en Samaria. Esta disputa sobre el lugar de adoración profundizó la división entre los dos pueblos. En la Biblia vemos ejemplos de esta tensión en varios momentos, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo aborda la cuestión con la mujer samaritana, Juan 4:20-21, quien menciona esta diferencia entre los lugares sagrados. Lo que aprendemos aquí es que, aunque la geografía separaba a los dos pueblos, el conflicto era mucho más profundo, involucrando cuestiones de fe e identidad. La mezcla religiosa entre los samaritanos incluía tanto la veneración a Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como la adoración a dioses paganos traídos por los colonos extranjeros. Esto hizo que los judíos de Judá miraran a los samaritanos con desprecio, considerando su fe como una forma de herejía. En la Biblia vemos cómo Dios advirtió al pueblo de Israel que no adorara a otros dioses, Éxodo 23, algo que los samaritanos, según los judíos, violaron al incorporar prácticas religiosas extranjeras en su adoración. Sin embargo, los samaritanos se consideraban tan legítimos como los judíos, afirmando que su culto a Dios en el monte Gerizim era una continuidad de la verdadera fe israelita. Este debate sobre la pureza de la fe llevó a siglos de hostilidad y exclusión mutua. El surgimiento de los samaritanos es un recordatorio de cómo la historia y las influencias externas pueden moldear la fe de un pueblo. Con el paso del tiempo, esta fusión de creencias y prácticas creó una identidad única para los samaritanos, pero también los puso en conflicto con sus vecinos judíos. En nuestras vidas espirituales vemos cómo las influencias externas a veces pueden desviarnos de la fe verdadera. La Biblia nos enseña, en varias ocasiones, a estar vigilantes ante las influencias que pueden comprometer nuestra devoción a Dios. Primera carta a los Corintios 10:12. Sin embargo, al igual que Jesucristo más tarde demostraría, el perdón y la reconciliación siempre son posibles,
independientemente de las divisiones que la historia y la cultura puedan traer. Los samaritanos, a pesar de sus diferencias con los judíos, mantuvieron una herencia rica y vibrante a lo largo de los siglos. La fe samaritana, centrada en el Pentateuco, continuó floreciendo en Samaria, pero siempre bajo la mirada desconfiada de los judíos del sur. Esta desconfianza y desprecio solo aumentarían con el tiempo, especialmente cuando los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, desafiando directamente el templo de Jerusalén. Más tarde, la destrucción de este templo por Juan Hircano, como veremos, exacerbó aún más las tensiones entre los dos grupos. No obstante, es importante recordar que, en medio de esta división, había una fe común en Dios que ambos compartían, aunque expresada de diferentes maneras. En resumen, los samaritanos surgieron como el producto de una fusión cultural y religiosa que ocurrió tras la invasión asiria. Aunque compartían una herencia común con los judíos de Judá, sus diferencias religiosas y culturales los separaron. Sin embargo, la Biblia nos muestra, a través de las enseñanzas de Jesús, que las divisiones humanas no tienen por qué ser permanentes. Podemos aprender de la historia de los samaritanos la importancia de buscar la unidad en Dios y de adorar con sinceridad, sin permitir que nuestras diferencias nos aparten de su verdad. Como Jesús enseñó, Dios no se limita a un lugar o cultura específica, sino que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Conflicto con Judá. El conflicto entre los samaritanos y los judíos de Judá comenzó a intensificarse debido a las profundas diferencias religiosas y culturales que los separaban. Mientras que los judíos del sur consideraban Jerusalén como el único centro legítimo de adoración, los samaritanos, por su parte, creían que el monte Gerizim era su lugar sagrado. Para los judíos, la adoración en el templo de Jerusalén era la única forma legítima de rendir culto a Dios, según las instrucciones dadas por Moisés en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los samaritanos, que compartían la creencia en Dios, mezclaban en su adoración elementos paganos traídos por los colonos extranjeros que se habían asentado en Samaria. Esta práctica religiosa mixta fue una de las principales razones de la desconfianza y el desprecio entre ambos pueblos. Esta tensión religiosa quedó clara en los repetidos intentos de los samaritanos por legitimar su adoración en el monte Gerizim. Ellos creían que ese monte era el verdadero lugar elegido por Dios para la adoración, algo que los judíos de Jerusalén rechazaban rotundamente. Este conflicto es evidente en pasajes bíblicos, como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4:20-21. Cuando ella cuestiona a Jesús sobre el lugar correcto de adoración, Jesús, con sabiduría divina, trasciende esta disputa geográfica y afirma que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Este pasaje es una poderosa lección sobre cómo el enfoque debe estar en la autenticidad de la adoración y no en el lugar físico. El problema para los judíos de Judá no era solo la ubicación del culto samaritano, sino también la mezcla de creencias que diluía, según ellos, la verdadera fe en Dios. Para los judíos, la preservación de la pureza de la adoración era esencial, especialmente porque se veían a sí mismos como los guardianes del pacto de Dios con Israel. Sin embargo, los samaritanos, a pesar de su adoración mezclada, aún se consideraban parte del pueblo de Dios. Esta tensión entre lo que se consideraba ortodoxo y lo que se veía como herejía se profundizó con el tiempo, llevando a una división que no solo fue religiosa, sino también política y cultural. Los samaritanos se convirtieron en un símbolo de compromiso religioso a los ojos de los judíos. Esta división creó un abismo difícil de cruzar. Mientras que los judíos veían su identidad religiosa como sagrada e incuestionable, los samaritanos estaban constantemente buscando afirmar su legitimidad. Sin embargo, incluso en medio de este conflicto, vemos cómo Dios siempre busca alcanzar a todos sus hijos, independientemente de sus fallas o confusiones religiosas. Jesús, en su ministerio, demostró esto al cruzar deliberadamente las barreras entre judíos y samaritanos, mostrando compasión y amor por ambos pueblos. No solo rechazó la idea de que la verdadera fe estaba confinada a un solo lugar, sino que también mostró que la gracia de Dios estaba disponible para todos.
Lo que podemos aprender de este conflicto es que, a menudo, las diferencias religiosas y culturales pueden alejarnos unos de otros, creando divisiones profundas. Sin embargo, el mensaje de Jesús nos enseña a trascender estas divisiones. Nos llama a adorar a Dios con un corazón sincero y a buscar la unidad con nuestros hermanos, sin importar nuestras diferencias superficiales. Lo que realmente importa es la fe genuina y la obediencia a la palabra de Dios. Al igual que los samaritanos fueron rechazados por los judíos de Judá por sus prácticas religiosas, nosotros también podemos enfrentar críticas en nuestro caminar de fe. No obstante, Jesucristo nos recuerda que la verdadera adoración no está limitada a las tradiciones, sino a una relación personal e íntima con Dios. En última instancia, el conflicto entre samaritanos y judíos de Judá fue más que una simple disputa sobre dónde adorar. Representó la lucha entre la ortodoxia y la inclusión, entre el celo por la pureza religiosa y el deseo de legitimación. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no está limitado por estas barreras humanas. Jesús, al interactuar con los samaritanos e incluir sus historias en su ministerio, mostró que la fe y la gracia de Dios están disponibles para todos los que lo buscan sinceramente. Y así podemos aprender que, incluso en nuestros propios conflictos religiosos o culturales, Dios nos llama a un amor que va más allá de las diferencias y abraza la verdad divina. Destrucción del templo samaritano. La destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim fue un momento clave en la intensificación de las tensiones entre judíos y samaritanos. Este templo había sido erigido por los samaritanos como una forma de consolidar su identidad religiosa, separada de la adoración centralizada en el templo de Jerusalén. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar sagrado elegido por Dios, y con la construcción del templo buscaban reforzar la legitimidad de su culto. Sin embargo, para los judíos de Judá, este templo representaba una afrenta directa a la centralidad de Jerusalén como el lugar legítimo de adoración al Señor. La rivalidad entre los dos grupos ya era considerable, pero la existencia de dos templos agravaba aún más el conflicto. El templo en el monte Gerizim se convirtió en un símbolo de independencia religiosa para los samaritanos, pero también en una provocación constante para los judíos. Para los judíos de Jerusalén, el templo samaritano representaba una forma de herejía, una violación del pacto que Dios había hecho con Israel, donde el templo en Jerusalén era el único lugar legítimo de adoración. Durante el período del Segundo Templo, esta rivalidad culminó en un acto de agresión militar. En el año 128 a.C., el sumo sacerdote y gobernante judío Juan Hircano decidió destruir el templo en el monte Gerizim, un gesto que no solo destruyó físicamente el lugar de culto de los samaritanos, sino que también atacó simbólicamente su fe e identidad. La destrucción del templo samaritano no fue solo un ataque físico, sino un acto cargado de significado político y religioso. Para Juan Hircano, esta destrucción consolidaba la supremacía de Jerusalén y la pureza del culto judío. Sin embargo, para los samaritanos, fue un golpe devastador a su autonomía religiosa. La Biblia nos muestra repetidamente lo valiosa que es la adoración verdadera y sincera para Dios, independientemente de los lugares. En Mateo 18:20, Jesucristo afirma que «donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto nos enseña que la presencia de Dios no está confinada a edificios o templos, sino a la sinceridad de la adoración. El impacto de la destrucción del templo en el monte Gerizim resonó profundamente durante generaciones. Los samaritanos nunca olvidaron el ataque y la humillación que representó. Para los judíos, esto consolidó aún más la división entre ambos pueblos. El acto de destruir un lugar de culto sagrado se veía como una forma de eliminar la amenaza que el templo samaritano representaba para la hegemonía religiosa de Jerusalén. Sin embargo, este ataque también demostró cómo la política y la religión estaban entrelazadas en esa época, y cómo la lucha por el poder religioso a menudo conducía a la violencia. La Biblia nos advierte contra la idolatría del poder y el estatus, recordándonos que Dios desea un corazón humilde y contrito, más allá de cualquier edificio o sistema. Salmo 51, 17.
El templo destruido en el monte Gerizim se convirtió en un símbolo de la resistencia samaritana y de cuán probada fue su fe. Aunque destruido físicamente, el espíritu de adoración de los samaritanos no se extinguió. Continuaron adorando a Dios en el monte Gerizim, aunque sin templo. Este acto de perseverancia ante la adversidad nos recuerda que la verdadera adoración no depende de construcciones físicas, sino de una fe firme en Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:19, nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, enfatizando que la verdadera morada de Dios está en nuestros corazones y no en templos construidos por manos humanas. La destrucción del templo samaritano, aunque trágica, sirve como un recordatorio de que, en muchos momentos de la historia, los lugares de culto pueden ser destruidos, pero la fe verdadera no puede ser aniquilada. Dios siempre encontrará maneras de estar presente y activo en la vida de aquellos que lo buscan. Los samaritanos, incluso después de esta gran pérdida, permanecieron firmes en su adoración, manteniendo viva su identidad y fe. Jesús, muchos siglos después, al hablar con la mujer samaritana, Juan 4:21-24, enfatizaría que el lugar de adoración es irrelevante cuando se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. En resumen, la destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim fue un evento decisivo que profundizó las divisiones entre judíos y samaritanos. Este acto no solo destruyó físicamente un símbolo de la fe samaritana, sino que también consolidó una separación religiosa que perduraría por siglos. Sin embargo, a lo largo de la historia, vemos que, aunque los lugares de adoración puedan ser removidos, la fe verdadera en Dios trasciende las construcciones y los sistemas humanos. Jesucristo nos recordó que la verdadera adoración proviene del corazón y que Dios busca a aquellos que lo adoran con sinceridad, sin importar dónde estén. Jesús y los samaritanos. La relación entre Jesús y los samaritanos es un ejemplo profundo de cómo la gracia y el amor de Dios trascienden las barreras culturales y religiosas. En los tiempos de Jesús, los samaritanos eran vistos con desprecio por los judíos. Había una división tan fuerte entre ambos grupos que muchos judíos evitaban pasar por Samaria, prefiriendo hacer largos recorridos para rodear la región. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría divina y compasión, cruzó deliberadamente esas fronteras, interactuando con los samaritanos de una manera que sorprendió tanto a sus discípulos como a los propios samaritanos. Este comportamiento de Jesús nos enseña que la fe y el amor de Dios no están limitados a ciertos grupos o fronteras culturales. Uno de los ejemplos más notables de esta actitud de Jesús es el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Juan 4:4-26. Al detenerse para descansar en Samaria, Jesús le pide agua a la mujer, algo impensable en aquella época, ya que un judío no compartiría nada con un samaritano, y menos con una mujer. Sin embargo, Jesús no solo rompió las normas culturales, sino que también trajo una revelación profunda a esa mujer, ofreciéndole agua viva, que saciaría su sed espiritual para siempre. Este encuentro fue uno de los primeros momentos en que Jesús reveló su verdadera identidad como el Mesías. La mujer, impactada por la revelación, corrió a contarle a todos en su ciudad, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por ese testimonio. Este episodio en el pozo no fue solo un acto de compasión individual, sino también un símbolo del deseo de Jesús de unir lo que estaba dividido. Al hablar sobre la verdadera adoración, Jesús dejó claro que Dios no se preocupa por el lugar físico de adoración, sino por la actitud del corazón. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:22-24. Aquí, Jesús trasciende la antigua disputa entre judíos y samaritanos sobre el lugar de adoración, centrándose en lo que realmente importa: una adoración genuina a Dios. Otro momento en el que Jesús mostró una actitud revolucionaria hacia los samaritanos fue en la famosa parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37.
En esta parábola, Jesús describe cómo un hombre judío, herido y abandonado en el camino, fue ignorado por un sacerdote y un levita, ambos figuras respetadas en la sociedad judía, pero fue ayudado por un samaritano, alguien considerado enemigo de los judíos. Al hacer del samaritano el héroe de la parábola, Jesús desafió las percepciones preconcebidas de la época y mostró que el amor al prójimo no debe tener barreras étnicas o religiosas. La parábola no solo nos enseña sobre la compasión, sino también sobre el poder transformador del amor de Dios, que trasciende cualquier división humana. Estos ejemplos del ministerio de Jesús con los samaritanos son un recordatorio poderoso de que Dios no hace acepción de personas. Él nos llama a amar a todos, independientemente de sus orígenes o creencias. Jesús, como el Hijo de Dios, demostró en su vida que el reino de Dios es inclusivo, extendiendo su mano a todos aquellos que están dispuestos a recibir su gracia. En Romanos 10:12, Pablo reafirma esta verdad. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La relación de Jesús con los samaritanos es una prueba viva de esta igualdad ante Dios. Además de su interacción personal con los samaritanos, Jesús también destacó la importancia de la fe sincera al sanar a 10 leprosos, de los cuales solo uno, un samaritano, volvió para dar gracias. Lucas 17:11 a 19. Jesús elogió la actitud de ese hombre, diciendo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Este elogio público a un samaritano, en contraste con la ingratitud de los otros 9, refuerza el mensaje de que Dios honra a aquellos que tienen un corazón de fe y gratitud, independientemente de su origen o estatus social. Esto nos enseña que, para Dios, lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y nuestra fe en Él. La manera en que Jesús interactuó con los samaritanos desafía hasta hoy nuestra forma de ver al prójimo. Él nos muestra que, en Dios, no hay divisiones insalvables. La fe en Jesucristo y la búsqueda de Dios no son privilegios de un grupo o de otro, sino que son una oferta universal de salvación. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a seguir ese ejemplo y a superar nuestras propias barreras, extendiendo la mano con compasión y amor a todos, sin excepción. La historia de los samaritanos, a la luz del ministerio de Jesús, nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras y que, con fe, cualquier división puede ser superada. Lecciones de unidad. Las interacciones de Jesús con los samaritanos y sus enseñanzas sobre la adoración nos revelan un mensaje central del Evangelio. La unidad en Dios trasciende todas las divisiones. Durante su ministerio, Jesús enfatizó repetidamente que lo que realmente importa para Dios es la adoración verdadera, la fe genuina y el amor al prójimo, no los rituales externos ni las barreras culturales. A través de los encuentros de Jesús con los samaritanos, aprendemos que la fe no está limitada a un lugar o grupo étnico, sino que es una experiencia personal y espiritual que debe vivirse en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esta lección de unidad se refleja poderosamente en la historia de la mujer samaritana. Al preguntar a Jesús sobre el lugar correcto de adoración, ella esperaba una reafirmación de la disputa entre judíos y samaritanos sobre el monte Gerizim y Jerusalén. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue sorprendente y revolucionaria. Él reveló que la verdadera adoración no depende del lugar físico, sino de la sinceridad del corazón y de la conexión espiritual con Dios. Esto no solo desafió las tradiciones de ambos pueblos, sino que abrió el camino para una comprensión más profunda de lo que significa adorar a Dios. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en ese entonces. En nuestras vidas también estamos llamados a trascender las barreras y a buscar una fe que vaya más allá de las apariencias y las tradiciones. Jesús no solo habló sobre esta unidad, sino que la demostró con sus acciones. Al contar la parábola del buen samaritano, ofreció una poderosa ilustración de cómo la verdadera fe se manifiesta en el amor y la compasión, sin importar quién sea nuestro prójimo. En el contexto de la época, donde judíos y samaritanos vivían en constante hostilidad, Jesús hizo de un samaritano el héroe de la historia.
Esto fue un choque para sus oyentes, pero también una revelación. El amor de Dios no tiene fronteras. Nos enseña que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17, y que el amor al prójimo es la mayor manifestación de nuestra adoración a Dios. La unidad que Jesús predica es una unidad espiritual que se basa en el amor a Dios y al prójimo. En la oración que Jesús hace en Juan 17:21, pide que sus seguidores sean uno, así como Él y el Padre son uno. Esta es una oración por una unidad que va más allá de la conformidad externa o de la uniformidad religiosa. Es una unidad de espíritu, un llamado a ser un solo cuerpo en Cristo, donde la fe, el amor y la obediencia a Dios nos unen de manera más profunda que cualquier barrera humana. Esta unidad es lo que el apóstol Pablo también defendió al hablar sobre la Iglesia como un cuerpo, donde todos los miembros, independientemente de su función, son igualmente importantes. Primera carta a los Corintios 12:12-27. Las lecciones de unidad que Jesús enseñó también nos desafían a examinar nuestros propios corazones y actitudes. Muchas veces tendemos a construir muros entre nosotros y los demás, ya sea por cuestiones de raza, cultura o incluso por diferencias religiosas. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña que el verdadero discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto a derribar esos muros y a construir puentes. Esto significa buscar la reconciliación, el perdón y el amor, incluso cuando las diferencias parecen insalvables. Como seguidores de Jesús, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo según este llamado a la unidad? ¿Estamos realmente amando a nuestro prójimo como lo hizo el buen samaritano? La adoración, en espíritu y en verdad, que Jesús describió a la mujer samaritana, también nos enseña que Dios busca una conexión auténtica con nosotros, una relación que va más allá de los rituales y las tradiciones. Jesucristo dejó claro que no son los edificios ni los lugares sagrados los que determinan la cercanía de alguien con Dios, sino el estado del corazón y la disposición para vivir en obediencia a su voluntad. Esto refleja lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Por lo tanto, la verdadera adoración, la que agrada a Dios, es aquella que fluye de un corazón sincero, comprometido con la fe y el amor. En última instancia, el mensaje central de las interacciones de Jesús con los samaritanos es que el reino de Dios está abierto para todos, sin excepción. La unidad en Cristo no está limitada por fronteras culturales, históricas o religiosas. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir en armonía, a buscar la paz y a amarnos unos a otros como Él nos amó. Esa es la marca de la verdadera fe y la verdadera adoración. Si vivimos estas lecciones de unidad en nuestras vidas, seremos luces que brillen en el mundo, testigos vivos del poder transformador de Jesucristo. Ahora que conoces toda la historia detrás de los samaritanos y cómo Jesús rompió barreras para enseñarnos poderosas lecciones de amor y unidad, es momento de reflexionar. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Será que hay barreras en tu corazón que necesitas derribar? ¿Cómo podemos, en nuestra propia vida de fe, seguir el ejemplo de Jesús, eligiendo amar y unir en lugar de dividir? Quiero saber tu opinión. Comparte en los comentarios lo que más te impactó de esta historia y cómo puedes aplicar estas lecciones en tu día a día. Y no olvides suscribirte al canal Biblia Bendecida y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador que traemos directamente de la Biblia para ti. Soy José Luis y fue un placer estar contigo hoy. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.